Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Una boda en Caná de Galilea. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino, y la madre le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía». Ella dijo a los que estaban sirviendo: «Hagan todo lo que Él les diga». Había ahí 6 tinajas de piedra, para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas». Las llenaron hasta arriba, y Jesús les dijo: «Ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta». Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora». Esto que hizo Jesús de Galilea fue la primer señal milagrosa con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Palabra de Dios. Pues bien, mis hermanos, en esta lectura podemos ver que hay pues varios sucesos muy importantes, ¿no? Uno de ellos pues es precisamente lo que origina esta reunión, que es el banquete de bodas. Posteriormente vemos cómo la Virgen María, en este caso María, la madre de Jesús, intercede por los novios para que Jesús, pues en este caso, hiciera su primer milagro, ¿no? Ella sabía el poder que tenía Jesús, y ella con el hecho de decirle: «Ya no hay vino», pues ella ya sabía lo que Jesús iba a hacer, ¿no? Posteriormente vemos el milagro que hace Jesús, que es la conversión del agua en vino. Asimismo, pues vemos que con ese gran milagro Jesús nos muestra su gloria, ahora sí que en esa conversión. Con esa conversión pues lleva a los discípulos que, como vimos, no creían en Él. O sea, habían escuchado de Él, habían escuchado que Él era el Cordero, pero no estaban seguros todavía de que si efectivamente Él era el Hijo de Dios. Ellos vieron cuando Juan, al bautizar a Jesús en agua, desciende el Espíritu Santo sobre Él. Entonces, ese hecho hizo que ellos quisieran seguirlo sin tener exactamente la certeza de quién era Jesús. Entonces, al ver este milagro, pues ya los discípulos creen en Él. ¿A qué nos lleva todo esto? Pues bien, aquí nos dice, reflexionando la palabra, que muchas veces nosotros somos como esos discípulos. Aún sabiendo quién es Jesús, sabemos que es el Hijo de Dios, que es el Cordero, que es el Mesías, aún así dudamos. ¿Quién de ustedes no ha vivido todavía su encuentro con Jesús? Los demás, pues gracias a Dios y a la gloria de Él, pues ya confiamos en Él. Pero quienes estamos alejados de Él, vivimos en un mundo vacío. Desconfiamos, es más, ni siquiera creemos que Dios exista. Entonces, muchas veces actuamos como esos discípulos. Queremos ver un milagro para entonces sí creer en Dios y entonces, pues poder seguirlo, ¿no? Ahora, si llevamos esto en el concepto de las tinajas, les decía, ¿no? Quien no ha vivido ese encuentro con Jesús, lo llevamos a esas tinajas. Esas tinajas, aquí nos dice la bendita palabra que eran grandes, que eran de un material pesado, que eran de piedra, ¿no? Cuando nosotros vivimos lejos de Jesús, somos como esas tinajas, estamos vacías, somos de piedra. Muchas veces
nuestras actitudes o nuestro dolor, nuestro rencor a veces hacia la vida misma, nos lleva a cada vez sentirnos más vacías. Y posiblemente logremos cosas grandes como estas tinajas, ¿no? Pero sin embargo, por dentro seguimos estando vacíos. O sea, yo creo que esto es muy, muy importante, porque aquí Jesús le dice a los sirvientes, llénenlas de agua. ¿Qué significa el agua, hermanos? El agua, podemos leer aquí en la bendita palabra, que es una vida nueva. Es el nacimiento a esa vida nueva que se nos da a través del Espíritu Santo. Jesús le dice a los sirvientes, llénenlas de agua. Hoy Jesús, a través de la bendita palabra, pues nos hace esa invitación. ¿Quiénes de nosotros nos vemos reflejados como esas tinajas, siendo grandes, pero vacías? Vacías por todo ese dolor que a veces cargamos, por todo ese rencor, por toda la tristeza, que aunque estamos vivos, estamos muertos por dentro. ¿Quién se ve reflejado como esa tinaja? Pues hoy Dios nos hace esa invitación a que nos llenemos de agua, de esa agua viva que solo Él nos puede dar. Aquí, como lo vemos también, al ver el milagro, los discípulos creyeron en Él. Él hoy nos pide que nosotros le entreguemos todo, que creamos en Él, que confiemos en Él para que Él entonces pueda llenarnos de esa agua viva. Una vez que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, Él podrá hacer también en nosotros esa transformación. Esa agua que nosotros vamos a llenarnos, Él podrá convertirla en vino. ¿Qué significa este vino? Aquí la palabra dice, el vino es la representación de la alegría, del gozo, del amor, de la paz que solo Jesús nos puede dar. Él hoy nos invita a llenarnos de esa agua viva, a beber, porque también dice su bendita palabra, quien tenga sed, que venga a mí, que yo le daré de esa agua viva, fuente de vida eterna. Amén. Ven a mí, cree en mí, y yo haré por ti grandes cosas. Él hoy nos invita a eso. Queremos beber de este vino, de esta representación de este vino, llenémonos de Él, confiemos en Él. Hace rato nos hablaban precisamente de la fe. Hoy una vez más, Él nos reafirma que debemos tener fe en Él. Cuando nosotros confiamos y nos entregamos en Él, vamos a ver precisamente en nuestra vida también su gloria. Cuando nos llenemos de Él, nuestra vida será convertida en ese vino. Aquí vemos precisamente que el vino es esa alegría, pero también dice la bendita palabra, que al final de los tiempos beberemos de ese vino nuevo. ¿Qué significa esto? El vino nuevo es precisamente la sangre que Jesús